Gracias a Dios, quiero que oremos al Señor. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, venimos delante de ti porque sabemos y reconocemos, Señor, que sin ti o lejos de ti, nosotros nada podemos hacer, Señor. Venimos en el nombre poderoso de Jesús. Ese nombre que es dado a los hombres, Señor, que es por sobre todo nombre. Tu palabra dice en el único y en el cual podemos ser salvos, Señor. Venimos delante de tu presencia. En ese nombre glorioso de Jesús, Señor. Padre, dando gracias primeramente por todo lo que ya has hecho, lo que estás haciendo y también creemos en lo que harás, Señor. Padre, nos acercamos en este día, Dios mío, confiadamente al trono de tu gracia, Señor, y lo hacemos creyendo que tú estás en medio nuestro. Lo hacemos creyendo que tú estás acá, Señor, para poder oírnos, para oír nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, Señor, para poder oír, Dios mío, la confianza que hemos puesto en ti, Señor, para poder, Dios mío, ver, Dios Santo, a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Poderoso Dios, ese fruto, Señor, ese fruto que alaba tu nombre, ese fruto de alabanza que te reconoce en la vida de cada uno de ellos, Señor. Oh Padre, en este día te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo cada uno de los que han llegado. Bendice a aquellos que están en sus hogares, aquellos que están en sus trabajos, Señor, aquellos que hasta ahora, Dios mío, nos sintonizan. Allí en el campo, en la ciudad, donde quiera que ellos estén, Señor, que hoy día por tu palabra seamos edificados, bendecidos, seamos direccionados, Señor, no a los propósitos nuestros, sino a los tuyos, Señor, para nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta hora. Háblanos, Señor, danos entendimiento, sabiduría, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, poderoso Dios, venga, Dios mío, esa claridad para hablar de ti, para llevar lo tuyo, para establecer lo tuyo, Señor, y a través de lo tuyo seamos edificados, Dios mío, cada día, Señor, en nuestras vidas. Padre, bendecimos este lugar, declaramos zona santa, bendecimos las ondas radiales, el internet, Señor, las plataformas, Dios mío, donde tu palabra corre y se glorifica. Sé tú, Dios mío, Señor, a través de ella, Dios mío, añadiendo cada día a los que han de ser salvos, añadiendo cada día a los que tienen hambre y sed de ti, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza y la adoración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Qué bueno verle. Qué bueno verle. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hay una sola vez que saliera con verlo. Dios ha sido bueno, amén. Mi voz anda media malita, ando medio difónico un poco. Yo hablo mucho. Pero damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Amén. Bendecirle en este día. Saludar a aquellos que están allí en sintonía. Saludamos a nuestro hermano José si está en sintonía, cierto, escuchándonos a través de la aplicación. A Alejandra también. Me escribe, no pudo estar acá porque igual anda media delicadita salud ella. Nada grave, me dice pastor, pero estoy con un problemita al estómago, así es que por eso también no está. Así que vamos a estar orando por nuestros hermanos. Mire, cuando hablamos de la roca inconmovible, cierto, cuando hablamos de que la roca inconmovible es Cristo, no estamos hablando de un cuento de hadas, ¿sí? Usted y yo cuando hablamos de la roca inconmovible, estamos hablando de una verdad y de una realidad para usted y para mí. Cuando usted y yo nos posicionamos a través de la fe en esa roca inconmovible, ¿sí? Nada lo podrá mover a usted de esa posición. ¿Sabe por qué? Porque esa roca es inconmovible y si usted está arriba de ella, está posicionada en ella, tampoco a usted lo podrá mover. Por eso la importancia de colocar nuestra fe, nuestra confianza en esa roca. ¿Cuál es la roca inconmovible? Es Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra que Dios también estableció para nosotros. Amén. Cuando usted y yo colocamos la confianza ahí en su palabra, ¿sí? Aquello que no es movible, también a usted lo sostendrá. También a usted lo mantendrá ahí. Y cuando usted hace guerra o batalla desde esa roca que es Cristo, usted ya no hace guerra desde un lugar de derrota, sino desde un lugar de victoria. Cuando usted y yo batallamos a través de colocar nuestra confianza en lo que Dios establece para usted, cuando usted y yo batallamos o enfrentamos situaciones colocando nuestra confianza, le decía yo en esa roca inconmovible, usted y yo ya no hacemos guerra desde un lugar de derrotas, sino que nos posicionamos en esa roca inconmovible y hacemos batalla, hacemos guerra desde un lugar de victoria. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde a usted lo posiciona su fe. Es ahí donde a usted lo lleva su fe, lo lleva a la victoria. La fe que Dios puso en nosotros no es para que usted y yo seamos derrotados, no es para que usted y yo nos demos por vencidos.
La fe que Dios puso en nosotros, la puso para que usted y yo pudiéramos creer a la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Dios puso fe en nosotros no para creer en cualquier cosa, sino para creer en su palabra. Claro, sino como usted y yo podríamos creer en Dios si Dios no hubiese puesto esa medida de fe en nosotros. Claro, cuando usted y yo reconocemos que Dios puso algo especial en usted, que Dios puso algo especial en cada uno de nosotros, hay algo que en nosotros también ocurre al escuchar esa palabra de Dios. Es por eso que cuando usted va a enfrentar algo, no lo puede hacer dudando. Porque si lo hace dudando, usted lo estará haciendo desde el terreno del enemigo. Lo estará haciendo desde el lugar, desde el lugar del enemigo y no desde el lugar de su victoria. ¿Cuál es el lugar de su victoria? La fe. La Biblia dice que Cristo dijo, y esa es vuestra victoria, vuestra fe, la que vence al mundo. O sea, tu victoria y mi victoria es la fe. Y cuando tú y yo enfrentamos las situaciones desde esa posición, usted y yo lo estamos enfrentando. Estamos enfrentando lo que vivimos o lo que sea que venga por delante, lo estamos haciendo a través de esa victoria. Y Dios ya nos dio las herramientas, o se las dio también a la iglesia. Se las dio también para vencer, pero no desde el terreno del diablo, sino desde el terreno de la fe. Por eso hay mucha gente que hoy día no puede vencer. ¿Sabe por qué? Porque su fe no estaba en la roca inconmovible, por eso vino una situación y lo movió. Lo sacó de su posición. ¿Por qué lo sacó de su posición? Porque lo único inconmovible es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, dice la Biblia. Mas mi palabra no pasará, o sea, permanece para siempre, es inconmovible. Y cuando usted echa raíces, echa fundamento encima de esa palabra, lo que es inconmovible, también será inconmovible en usted. Lo sostendrá usted. Por eso la importancia de depositar nuestra fe en aquello que es inconmovible. Desde la roca inconmovible que es Cristo. Por eso es que usted no se puede rendir. Porque si usted se rinde es solo porque no está batallando desde el lugar de su victoria. Si usted se rinde es porque no está batallando desde la fe. Si usted se rinde es porque hay algo, decíamos el día de ayer y antes de ayer, que enfermó su fe. Hay algo que la debilitó. Cuando usted se enferma, ¿qué pasa? Pastor, me siento débil, ¿o no? ¿Cierto que sí? Cuando algo aqueja nuestro cuerpo, nuestro organismo, usted no anda igual, usted no anda dinamita. No anda vitamina, sino que anda decaído, desmoralizado, el cuerpo, un montón de cosas. Lo mismo sucede cuando se enferma nuestra fe. Cuando se enferma nuestra fe, a usted le cuesta creer. Cuando a alguien se le enferma la fe, se le daña la fe, se le infecta la fe, a esa persona le cuesta creer, por eso anda como débil. No, es que no sé si irá a ser así, no sé si irá a resultar. Es como que algo pasó. Esa persona de primera sí, vamos. Después dijo, no sé si en realidad resultará. Porque algo de alguna forma atacó su fe. ¿Y sabe lo que fue? Lo que fue es que nunca puso su fe en esa roca inconmovible, por eso algo lo movió. Porque esa fe no tenía el fundamento que tenía que tener. Por eso que cuando hablamos de la roca inconmovible, no hablamos de una historia. Cuando hablamos de la roca inconmovible, no hablamos de algo fantasioso, hablamos del poder de Dios a través de Cristo. Hablamos del poder de Dios por medio de su palabra. Porque déjeme decirle una cosa, si usted y yo no depositamos, no colocamos nuestra fe en esa roca inconmovible, hermano, puede ser que no entremos al reposo de Dios, dice la Biblia. Puede ser que aún en el Evangelio no podamos entrar a ese reposo por causa de ¿qué cosa? De no acompañar con fe la palabra que Dios nos habla. Por eso la importancia de aquello. Cuando estamos en esa roca que es Cristo, que es Cristo, posicionados a través de la fe, nada nos puede vencer, porque con Él dice la Biblia que somos más que vencedores. Y le decía que esta no es una historia ficticia, sino que es una verdad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es inconmovible, y cuando usted y yo estamos en esa roca, tampoco nos podrá mover. Como lo de Dios es inconmovible, si usted y yo estamos en esa roca que es Cristo, tampoco a usted y a mí las situaciones o lo que sea que enfrentemos nos podrán mover. Por eso hoy vengo a decirle, no se rinda. No se rinda. Claro, sea lo que sea que usted enfrente, no se rinda, sino que busque posicionar su fe en esa roca inconmovible. Claro, busque posicionar su fe en esa roca inconmovible. Porque si usted coloca su fe en esa roca inconmovible que es Cristo, hermano, nada lo podrá mover a usted de ahí. Nada lo podrá mover a usted de ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso no es algo externo, es algo que sucede internamente en usted.
Es un poder que actúa a través de su interior en usted. Por eso cuando nuestra fe no está en lo inconmovible que es la palabra de Dios, cualquier cosa de afuera nos afecta en nuestro exterior. Cualquier cosa que pase afuera te afecta a través de lo que ves, a través de lo que oyes. Pero cuando tu fe está en esa roca inconmovible, no hay nada que pueda dañar tu interior, porque es adentro donde se empieza a mover ese poder de Dios para hacerse manifiesto afuera. Hoy día hay mucha gente que de alguna forma sacó su confianza de esa roca inconmovible, por eso lo nuevo lo cambió, lo nuevo lo movió. Yo hablaba con un hermano hoy día, me decía, ¿sabe qué? No nos van a dejar entrar a la iglesia porque necesitamos estar con esta condición. ¿Usted sabe qué condición? Yo no uso la palabra para que no borren los videos. Claro. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Tan grande la iglesia? No, si no es tan grande, entonces eso no es de Dios. No es de Dios ni tampoco del hombre, pues. Sino que son situaciones, de alguna forma el miedo nos mueve de la posición que Dios nos dio. Los temores nos mueven de esa posición que Dios nos dio para usted y yo poder enfrentar cada día lo que tenemos que enfrentar y avanzar en lo que tenemos que avanzar. Y hoy día quiero hablarle un poco de eso. Por eso le venía a decir, hoy le parto diciéndole, no se rinda, sino que aprenda a enfrentar todo lo que le toque vivir desde esa roca inconmovible que es Cristo, para que nada lo pueda mover de su fe, para que nadie lo saque de esa posición. De ahí, cuando alguien en una guerra, cuando dejan a un soldado o a un grupo de soldados en una posición de guardia, ese soldado no se puede mover de ahí. Usted sabe que pase lo que pase, él no se puede mover de ahí. Lo ataquen o no, él tiene que defender esa posición que le dieron. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual, cuando usted y yo somos posicionados por la palabra de Dios, somos posicionados a través de la fe, en lo que Dios nos asignó, usted no se puede mover de ahí. ¿Sabe por qué? Porque a usted alguien lo posicionó ahí. Y a ese alguien, usted y yo también le vamos a tener que rendir lo que Dios nos entregó, o sea, lo que Él nos entregó. Por eso no podemos ser movidos por las circunstancias. Y la única forma de que usted y yo no seamos movidos por las circunstancias es que usted y yo nos posicionemos a través de la fe en esa roca que es Cristo. Cuando leemos las Escrituras, escúcheme bien. Lo primero que encontramos es que la gente que venció situaciones y circunstancias difíciles en sus vidas fue gente común. Fue gente común y corriente. Cuando usted lee la Escritura, fue gente común y corriente la que venció cosas grandes en su vida, desafíos en su vida. Pero esa gente común tenía una característica. ¿Y sabe cuál era? Era que era gente de fe. La característica de la gente que habla el libro de Hebreos, capítulo 11, la característica dice que esa gente tapó boca de leones, apagó fuegos impetuosos, dice que hizo correr, arrancar ejércitos completos. ¿Sabe cuál fue la característica de esa gente? La fe. No habla de gente que no tuvo miedo, porque ¿quién no ha tenido miedo alguna vez? Todos tenemos miedo. Esa gente tuvo miedo. Lo que hizo esa gente fue que la fe se sobrepuso al miedo. La fe lo sobrepuso al miedo. Su fe no se contaminó con el temor, sino que ellos permanecieron en esa posición de fe. Y dice la Biblia que aún no llegaron a ver lo que se le había prometido, pero Dios dice que se hizo llamar amigo de ellos, Señor de ellos, Dios de ellos. Sí, era gente con característica, solamente era gente que tenía fe. Por eso Dios llama a gente con característica. Dios llama a gente, ¿sabe qué? Dios está llamando a gente que le crea. Dios está llamando a gente que le crea, a gente que tenga fe, a gente que pueda creer en lo que Dios puede hacer. Claro, esta era gente de fe. Si profundizamos en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que los que apagaron fuegos, taparon boca de leones, vieron grandes milagros o tuvieron grandes beneficios de parte de Dios en su vida, fue gente común, pero gente que tenía fe. Y usted y yo podemos ser común y recomún para el mundo. Pero déjeme decirle una cosa, si usted tiene fe, usted es alguien especial para Dios. Usted es alguien especial para Dios. El mundo lo podrá mirar a usted con otros ojos, pero si usted tiene fe, usted está parado en algo que es inconmovible, en algo que es eterno, en algo que lo va a llevar al lugar que usted y yo estamos anhelando llegar.
Esta fue gente que le creyó a Dios y que creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Gente común y corriente que no se rindió a lo que enfrentaban y vivían, sino que de alguna forma ellos permanecieron en lo que Dios le habló. Gente que no sintió, esta no fue gente que no sintió miedo, sino que fue gente que no se rindió. Escúcheme bien, no fue gente que no sintió miedo, fue gente que no se rindió. ¿Que no se rindió a qué, pastor? Al miedo. Porque el problema no es que usted y yo sintamos temor en ciertas situaciones. Yo le digo que si a mí me ladra un perro y yo estoy descuidado, capaz que grite. O me voy de espalda, no sé. El tema no es que usted no sienta miedo, es que usted no se rinda a Él. Es que usted no se rinda a Él. Esa es la diferencia, y esa es la diferencia que marcó esta gente aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de hombres y mujeres de fe. Es gente, hermano, que no es que no haya tenido miedo, no es que en algún momento no se asustó con lo que enfrentara, sino que dice la Biblia que era gente que era gente de fe. Por la fe, usted empieza a leer Hebreos 11, todo es por la fe, Abraham, Sara. Por eso no se rinda, sino que enfrente lo que tenga que enfrentar, pero hágalo desde la roca inconmovible que es Cristo. Hágalo desde esa posición de fe. Vamos a Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2. Mire, voy a tomarme de esta palabra, la estuve leyendo hoy día. Y dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué de esta palabra? Porque aquí habla algo importantísimo. Y dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Dice: temamos pues. El escritor de Hebreo le está hablando a la iglesia, a los hermanos. No le habla al gentil, nos está hablando a nosotros. Le dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No sea que estando la oportunidad, hermano, de poder alcanzar todo lo que Dios nos entregó, de poder alcanzar ese descanso, de poder alcanzar ese lugar, esa posición que Dios fue a reservar para usted y para mí. Dice el escritor de Hebreo, dice: alguno de vosotros camine, viva o haga como si no estuviese. Dice: alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, viva de la forma que no lo haga. Viva de una manera que no lo pueda hacer, no lo pueda alcanzar. Verso 2 dice, porque también a nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, a usted y a mí se nos ha predicado la misma palabra de fe que a los que se les predicó antes. Pero por eso aquí hay una característica entre ellos y nosotros. Y dice el escritor de Hebreo, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no es que la palabra no produzca en usted, es que usted y yo muchas veces oímos la palabra, pero sin la intención de obedecerla. Mire qué importante, porque habla de una actitud. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la primera parte y lo segundo acá? En la actitud con la cual recibieron la palabra. Dice: porque también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva como a ellos, la buena noticia, la palabra de Dios, la salvación. Dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, hay una característica. Y esta característica de la cual habla Hebreo, habla de la actitud con la cual usted recibe la palabra. Y esa actitud de la cual habla Hebreo dice que es una actitud de obedecerla o no. Porque los que recibieron dice que la recibieron, no dice que no la recibieron. No dice que cerraron su oído. Dicen que su actitud fue diferente. Los dos escuchamos, los de ayer y los de hoy escuchamos la misma palabra. Usted y los que están en la casa escuchan el mismo mensaje. Pero lo que marca la diferencia es su actitud. Lo que marca la diferencia es la actitud con la cual usted lo oye. Porque dice, esta actitud habla de que los que la oyeron ayer, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, o sea, en los que ya la oyeron. ¿Qué fue lo que no hicieron ellos? La oyeron, pero sin la intención de obedecerla, de ponerla por obra.
La oyeron pero sin la intención de hacer lo que oyeron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo bueno de Dios no tiene cabida en algunos? ¿O por qué esa misma palabra que usted y yo oímos no trae los mismos resultados en todos a la misma vez? Y claramente dice Hebreo acá, que es porque no la acompañamos de fe cuando la oímos. No la acompañamos de fe cuando lo oímos. Hoy día hay mucha gente oyendo palabra de Dios. Sí, pero esa palabra no traerá fruto en ellos, el resultado en ellos, no porque la palabra no tenga poder, sino que porque unos la oyen con la actitud, no solo con la intención de creer. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de 2 mensajes? Que mucha gente cree en Dios, pero no cree en el poder de Dios. Es algo similar. Acá hay muchos, usted y los de ayer y todos podemos oír el mismo mensaje. Pero unos lo oirán con la actitud, con fe, con la actitud de obedecer, de hacerlo. Y otros sin la actitud de obedecer, sin la convicción para ponerlo por obra. Pero los dos vamos a oír el mismo mensaje. Y el verso 1 dice, temamos pues, o sea, tengamos cuidado. No sea que estemos oyendo la palabra de fe, hermanos, sin la actitud correcta. Y en algún momento no podremos entrar a ese reposo, a lo que la palabra trae para nuestra vida. En otras palabras, es porque la oímos sin la intención de obedecer. Y al meditar en estos versos o pasajes bíblicos, ¿sabe lo que veo? Que cuando alguien comienza a vivir sin fe, esa persona comienza a vivir sin la intención de obedecer. Mire qué importante esto, cuando usted vive sin fe o alguien vive sin fe, esa persona vive, mire, oyendo, pero sin la intención de obedecer. Porque ¿sabe lo que hace la fe en usted? Lo lleva a poner por obra lo que le dijo, lo que Dios le dijo, lo que usted oyó de parte de Dios. ¿Sabe para qué es la fe en usted? Para que usted crea y ejecute lo que Dios habla. La fe de Dios en nosotros es para que usted y yo, los que hemos recibido a Cristo, hermano, permanezcamos en ella. Permanezcamos en esa salvación, permanezcamos en obediencia, en esa carrera que Dios nos puso a correr. Y eso es lo peligroso, porque puede estar oyendo usted la palabra de Dios, pero sin alcanzar el resultado por la cual Dios se la envía. Por eso hoy día hay 2 tipos de personas y los 2 oyen la misma palabra. Pero uno la oye con fe y el otro sin fe. Porque quien tiene que ponerle fe a lo que está oyendo es usted. Hermano, quien tiene que ponerle fe a lo que oye de Dios es usted. Porque Dios puso una medida de fe en usted no para que la guarde, es para que la use. Claro, es para que cuando Dios le habla, usted no vacile, sino que cumpla con lo que Dios le mandó a obedecer. Claro, porque la fe que Dios puso en usted es el motor que lo lleva a usted a cumplir lo que Dios dice. ¿Por qué el mundo no puede cumplir lo que Dios habla? Porque no tiene ese motor dentro de él. Pero usted y yo, dice Pablo, temamos pues. No sea que nosotros, conociendo lo que Dios nos ha hablado, sabiendo lo que Dios nos ha dicho, conociendo lo que Dios nos ha entregado, hermano, aún así no podamos entrar a su descanso, no lo alcancemos. Y una persona que no toma decisiones o no toma sus decisiones desde el lugar o la posición de la fe, es una persona que está tomando decisiones en su propia fuerza. Esa fue la diferencia de los que oyeron sin ponerle fe a la palabra que oyeron de parte de Dios. Que la oyeron y quisieron hacer todo en su propia fuerza. Y el escritor de Hebreo dice, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como ellos. O sea, usted tiene que marcar la diferencia. Usted tiene que marcar la diferencia porque a usted también se le ha anunciado como a ellos. Y aquí nos coloca un ejemplo para que usted y yo no caigamos en ese error. Y aquí el escritor de Hebreo nos dice, pero ustedes no caigan en lo que cayeron ellos. Porque la diferencia entre ellos y ustedes fue que ellos, cuando oyeron la palabra, no tuvieron la actitud ni la intención de obedecerla.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y si ellos y nosotros hemos oído la misma palabra de Dios, la pregunta es ¿por qué el miedo o el temor? ¿Por qué el miedo o el temor muchas veces de llegar a la casa de Dios? Porque el miedo de creer que aquel al que usted va a servir, hermano, tiene más poder que todo lo que el sistema del mundo pueda traer a su oído. Esta palabra nos entrega la respuesta aquí al decirnos, pero no les aprovechó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les fue de provecho a ellos? Porque nunca hubo la intención de obedecer. Y esto no se trata, esto no tiene que ver con la persona. Tiene que ver con una actitud suya de creer en lo que Dios le dice para poder vencer. Porque cuando usted cree en lo que Dios le habla, algo empieza a operar en usted. Empieza ese poder que está dentro suyo a operar a través de usted. Acuérdese que hay un poder que viene por medio del Espíritu Santo en usted para que usted y yo podamos alcanzar y podamos vencer lo que Dios nos ha mandado a alcanzar y a vencer. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Literalmente dice que lo que oyeron, lo oyeron sin la intención de obedecer. Y cuando alguien comienza a vivir así, cuando alguien comienza a vivir en sus propias fuerzas, comienza a frustrarse y comienza también a decaer en su fe. Porque hay mucha gente que ha decaído en la fe. Por una sola razón. Porque todo lo que han oído, ellos no le han aplicado fe. Porque a todo lo que Dios le ha hablado, ellos no le han puesto la actitud o la intención de obedecer, de hacer. Acuérdese que la palabra está ahí y está para usted y está para mí. Pero el que la cree y la pone por obra, ese alcanzará el resultado de ella. El que la cree y la pone por obra será el que tendrá los frutos de ella. Pero esa palabra está para todo aquel que en él crea. Está para todo aquel que quiera creer. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito, dice, el justo por su fe vivirá. O sea, el vivir por fe, hermano, no es algo que viene de momento, sino que es un estilo de vida. Mas el justo vivirá por su fe. O sea, de principio a fin, hermano, es de un solo color. Como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Entonces, si usted abandona su posición de fe, la palabra no le será de provecho. La palabra no le será útil por no oírla con la intención de obedecer y comenzará a frustrarse y desanimarse. Hoy día hay mucha gente frustrada. Hay mucha gente desanimada. Hay mucha gente pensando, ¿y cómo lo vamos a hacer ahora? Hermano, ¿por qué? Porque se empezó a desanimar. Se empezó a frustrar. ¿Y sabe por qué? Porque no le ha puesto la actitud a lo que oye de parte de Dios. No ha tenido la actitud correcta para recibir lo que Dios le habla. Claro, no ha tenido la fe correcta para creer en lo que Dios establece, en lo que Dios le ha dicho. El que usted alcance las cosas no depende de Dios, depende de usted porque ya Dios las propició para usted. El que usted y yo podamos vencer no depende de Dios porque ya hubo uno que venció en la cruz y esa victoria se la entregó a usted. Pero ahora depende de usted. Algunos dicen, oiga, que soberbio el pastor, mire que depende de uno. Hermano, ¿usted quiere que Cristo venga otra vez, muera otra vez por usted? No, Él nos dio la victoria, por eso que en Cristo usted y yo somos más que vencedores, no lo vamos a hacer. Y por su llaga fuimos curados, no vamos a ser sanos, ya somos sanos por medio de la fe. Y cuando usted tiene esa actitud, usted vence. ¿Qué es lo que vence? La duda, el miedo, la incredulidad, porque ya lo otro Dios se lo asignó a usted. Porque naturalmente estamos limitados. Decía que cuando alguien no escucha la palabra con la intención de obedecer con la actitud correcta, comienza a frustrarse, comienza a desanimarse. ¿Por qué? Porque naturalmente estamos limitados para enfrentar circunstancias con nuestras propias fuerzas.
Naturalmente, hermano, estamos limitados para enfrentar situaciones con nuestra propia fuerza. Por eso Jesús fue claro cuando dijo, lejos de mí, nada podéis hacer. O sea, hay cosas que usted y yo vamos a querer hacer, alcanzar, hermano, y no lo vamos a poder ni hacer ni alcanzar, lejos de la palabra, lejos de esa posición de fe, lejos de lo que Dios nos habló. Porque estamos limitados. Usted y yo solo en Cristo somos más que vencedores, o sea, no hay límites en Él. Pero lejos de Él, hermano, estamos limitados. Lejos de Él, usted y yo no podemos vencer. Lejos de Él, usted y yo lo único que hacemos es frustrarnos, intentamos y nada resulta. Podemos querer hacer muchas cosas, pero nada nos saldrá bien. Por eso hay mucha gente hoy en día, mire lo que le voy a decir. Hay gente hoy en día que no diezma ni ofrenda. Usted dirá, pero ¿por qué toque? No tiene nada que ver, pero le voy a poner un ejemplo de eso, se me vino a la mente. Y le puede ir bien. Escúcheme bien. Le puede ir bien y usted dice, no, pero a mí igual me va bien. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice que es como que echan en un saco roto. O sea, mire lo que le voy a decir. Nada prospera. Nada prospera. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que cada mañana Dios renueva su misericordia sobre los que sí y sobre los que no también. El problema, la diferencia está, hermano, en el fruto. La diferencia está en el resultado que tiene usted. Que usted, aunque no tenga lo mucho, lo poco, Dios se lo multiplica. Esa es la diferencia, es la actitud con la cual usted y yo recibimos la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando yo le pongo la actitud correcta, le estoy colocando fe a esa palabra, dice la Biblia que Dios se agrada de mí. Y cuando Dios se agrada de mí, Dios no me deja huérfano. Por eso la importancia de lo que hoy día habla, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No solo para creer una vez, sino para mantenerse en ello. Como está escrito, el justo, más el justo por su fe vivirá. O sea, se mantiene en lo que Dios ha establecido como vida, como principio de vida para él. Es por eso que usted no ha podido vencer a lo mejor, y no es porque usted no crea en Dios. Escúcheme bien, no es porque Dios no oiga, sino porque no es porque usted a lo mejor no oiga a Dios, no es porque no crea en Dios o no oiga a Dios. Yo sé que usted oye a Dios, porque palabras siempre, de alguna u otra forma, Dios siempre está llevando a su vida. Y yo sé que usted también cree en Dios. Pero ¿por qué no podemos vencer? Porque lo estamos oyendo, pero no nos hemos determinado a colocarle fe a lo que estamos oyendo. No nos hemos determinado, hermano, a creer en lo que Dios nos dice. ¿Se acuerdan los mensajes pasados? Jeremías, profeta de Dios, pero no creía que Dios los podía sacar de la cautividad. Y al no creer empezó a hablar lo que Dios decía, pero se empezó a contaminar más con lo que el pueblo decía y al final empezó a pensar y a hablar como el pueblo hablaba. Por eso que tu actitud para recibir la palabra es fundamental para todo lo que Dios va a hacer contigo. Su actitud para recibir la palabra es fundamental, hermano, para todo lo que Dios va a colocar sobre usted. Por eso la única característica en el Hebreos 4:2, entre los que oyeron la palabra, esa misma palabra de vida, esa misma palabra de bendición, esa misma buena nueva, la única diferencia es que uno la oyeron para ponerla por obra y los otros la oyeron sin convicción. Cuando usted no aplica fe a lo que oye, usted está limitado para enfrentar, como también para vencer en los problemas y situaciones que enfrenta en la vida. Y no solo eso, sino que esta palabra nos habla y nos advierte diciendo que tenemos que tener cuidado, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, no sea que conociendo tú el lugar hacia donde tenemos que llegar, no podamos hacerlo. No sea que conociendo usted que hay una nueva vida para nosotros, que hay una corona de justicia esperándolo, no la alcance.
No sea, dice, por eso dice acá el escritor de Hebreo, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Mire, mientras Cristo no venga, usted y yo estamos allí. Estamos ahí para poder alcanzar lo que Dios nos ofrece. Pero no haya ser que venga Cristo y nos perdamos, y perdamos esa oportunidad. No haya ser que sirviendo en el Evangelio toda una vida, hermano, usted y yo no podamos alcanzar ese descanso, ese reposo. No podamos entrar a lo que Dios nos habló, a lo que Dios nos entregó. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, dice, parezca no haberlo alcanzado, o sea, camine como si no. Por eso la importancia de aprender a vivir por fe en el Dios que nos sostiene. Porque así no habrán límites para su vida y mi vida. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas nos serán posibles cuando le aplicamos fe a lo que oímos de parte de Dios. Nosotros podemos llenarnos de palabras todos los días. Pero si usted no le aplica, no le aplica fe. Si usted lo que recibe no lo pone por obra, de nada le va a servir. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo eso? Y la palabra es viva y eficaz. Pero para los que tienen hambre y sed de Él... Para los que tienen hambre y sed de Él. Claro. Es por eso que todas las historias que están escritas en Hebreos 11 no son historias de gente que no tuvo miedo, ¿no? Sino de gente que supo sobreponerse, escúcheme bien, sobreponerse a través de la fe a todo tipo de circunstancias y situaciones que enfrentaron. No es gente que no haya tenido miedo, porque dígame usted, ¿quién de nosotros no tuvo miedo en medio de toda esta pandemia? Todo, hermano, todo. Yo le, pastor, usted que habla de fe, yo estoy seguro que usted no, yo también tuve. La diferencia es que no le doy lugar en lo que Dios puso en mí, porque si no le tendría, ¿sabe que la Biblia dice que de lo que hay en el corazón? ¿Cierto que sí? Yo le digo, hermano, cuídese, hermano, ponga cuidado. No, yo le digo, ten fe. Tenemos que tener cuidado, claro que sí, somos sabios, Dios nos dio sabiduría. ¿Sabe lo que significa sabiduría? Pensar, ver con claridad. Cuando usted es sabio, usted está teniendo claridad en todas las cosas. Pero usted y yo necesitamos sobreponernos de las circunstancias. Y la única forma de sobreponernos es aplicándole fe a lo que oímos de parte de Dios. Cuando decimos que una palabra nos levanta, estamos hablando de que necesitamos ponerle fe a esa palabra que Dios nos da. ¿Para qué cosa? Para poder ponernos de pie. Claro, si no suena bonito, una palabra me levanta, pastor, ya. ¿Y por qué sigue en el suelo? Son historias que hablan de gente común, le decía, común y corriente como usted y como yo, pero lo que resalta el libro de Hebreos es que aquella gente era gente de fe. Era gente de fe. El apóstol Pablo dice aquí en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y sabe cuál es la justicia de Dios? Cristo, esperanza de vida en nosotros. Él lo envió como justicia nuestra, por eso nosotros fuimos declarados justos, santos. Usted dice, pero no hay ninguno santo. Claro que no, naturalmente no, pero si Cristo está en su vida, el Padre a usted lo ve como santo. Lo ve como justo porque Él no lo ve a usted, ve a su Hijo a través de usted. Y porque Él es santo, usted y yo recibimos esa santificación. Claro, porque Él es santo, usted y yo recibimos, porque Él nos justificó por eso, porque Él es nuestra justicia. Si nosotros tuviéramos, hermanos, que presentarnos delante de Dios cada día, el Espíritu Santo ni se acerca, arranca de nosotros. Pero porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de su Hijo operando en nosotros, dice que dentro nuestro ese Espíritu siempre está Abba Padre cantando. Siempre está clamando a Dios, siempre está buscando lo de Dios. Siempre está buscando alimentarse, nutrirse de lo de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Como está escrito, más el justo, o sea, hay algo diseñado para usted. Como está escrito, más el justo por su fe vivirá. O sea, hay algo que está escrito, hermano, acerca de usted. Hay algo que está escrito acerca de cuál tiene que ser su actitud para recibir la palabra de Dios.
Dice, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos justificados hay aquí? Claro, y si usted está justificado, fue justificado por Cristo, usted no puede vivir de ninguna otra forma si no es por fe. No hay otro diseño para usted sino vivir a través de la fe. Y de la fe en aquel que lo justificó. Claro, con la fe en aquel hermano que lo santificó. Entonces el vivir por fe es un estilo de vida que se tiene que reflejar no solo en nuestro lenguaje, sino que también en nuestra forma de vivir, de actuar y de recibir la palabra de Dios cada día también. Claro, el vivir por fe no solo se tiene que reflejar a través de lo que hablamos, sino que mayormente a través de lo que hacemos. ¿Se acuerda el mensaje el otro día? Muchas veces nuestros hechos van a hablar tan poderosamente que nuestras palabras ni siquiera se van a escuchar. Esos hechos pueden hablar para bien de usted o para mal también. Claro, hablarán tan fuerte, hermano, que ya nadie se va a interesar por nuestras palabras, sino que van a fijarse en nuestros hechos. En nuestros hechos. Por eso la importancia de vivir como lo establece la Escritura. Porque si no vivimos como establece la Escritura, estamos viviendo nuestra propia fuerza. Estamos viviendo nuestra propia fuerza, bajo nuestro propio entendimiento, bajo nuestra voluntad y no sujeto a la voluntad de Dios. Porque el estilo de vida suyo, para ser partícipe de ese reino, es vivir conforme a lo que Cristo hizo por usted, justificado y santificado. Cuando tenemos la actitud correcta en medio de las circunstancias difíciles, estaremos inconmovibles y sabremos sobrevivir. ¿Sabe por qué? Porque una actitud de fe nunca detendrá la mano de Dios en favor de su vida. Cuando estamos en esa roca inconmovible, tu confianza está puesta ahí, en lo que Dios estableció. Cuando su confianza está puesta en Cristo, en lo que el Padre envió para que usted y yo fuéramos justificados, santificados y fuéramos salvos. Cuando su fe está puesta en Él, hermano, Dios nunca detendrá su mano. ¿Sabe para qué? Para fortalecerlo, para bendecirlo, para guardarlo, para cubrirlo a usted. ¿Sabe por qué? Porque Él está viendo a su Hijo a través de usted. Él está viendo a su Hijo a través de usted. Pero hay actitudes también, hay actitudes negativas que detienen la mano de Dios. Porque son actitudes o confesiones que no se alinean a lo que Dios nos ha dado. Pero es diferente cuando usted acompaña la palabra que Dios le habla con una actitud de obedecer, con una actitud de fe. Porque esta palabra no solo será fructífera en usted, sino que al acompañarla de fe, esa palabra le abrirá los cielos. Al acompañar esa palabra que Dios le habla cada día a usted, esa palabra, esa actitud de fe le abrirá los cielos a usted. Verso 1 de Hebreos 4:2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, la promesa de entrar, la palabra, lo que Dios dijo, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, cuando tú y yo tenemos una actitud de fe, esa actitud de fe, ¿sabes lo que hace? Te hace alcanzar la promesa. Te hace alcanzar lo que Dios estableció para ti, te abre los cielos. Por eso dice, como que nos advierte, nos da un consejo. Nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, camine de otra forma, vaya por otro camino, haga otras cosas, no crea, no tenga una actitud, no tenga la actitud correcta, literalmente habla algo así. Por eso nos advierte, dice, con cuidado. No sea, dice, no sea que nos deslicemos. No sea que aún, hermano, estando en la iglesia no podamos entrar a esa promesa. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la diferencia entonces? La actitud con la cual se recibe la buena nueva. Si a usted y a mí se nos anunció la buena nueva, si a usted, a mí y a ellos se le anunció la misma palabra de Dios, se nos habla lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La actitud con la cual usted y yo recibimos la palabra. Por eso cuando venga usted a este lugar, venga con una actitud de recibir. Venga con una actitud, con una actitud correcta. No venga a que Dios le haga fiesta a usted.
venga a hacerle fiesta a Dios a través de su fe. Porque eso fue lo que pasó con aquellos que no oyeron la palabra con fe. ¿Sabe lo que pasó con ellos? A lo mejor esperaban que Dios le hiciera fiesta a ellos. Por eso no le pusieron fe a lo que estaban oyendo de parte de Dios. Pero cuando usted y yo tenemos expectativas, yo vengo porque sé que Dios algo me va a hablar, algo Dios tiene para mí en esta tarde. Porque yo sé que algo Dios me quiere, algo Dios quiere enderezar en mi vida, algo Dios quiere alinear en mi vida. Bien dice la palabra que cuando nos acerquemos a Él debemos hacerlo con la actitud correcta, debemos hacerlo creyendo que le hay. Habla de una actitud. Porque la actitud marcará la diferencia en lo que tú y el que está al lado tuyo reciban. Es increíble, pero es así. Su fe, conforme a su fe, será hecho. Claro, y ¿sabe la primera característica de su fe? Es su actitud para recibir la palabra de Dios. Claro, es su actitud para recibir la palabra de Dios. Es la acción que usted le coloca por medio de la fe a lo que Dios le está hablando. Esa es la obra de la fe. La actitud con la cual se recibe la buena nueva, la actitud que le pone a lo que usted recibe de Dios. Porque fue la falta de actitud lo que provocó que no fuera de provecho la palabra a los que la oyeron. Pero no les aprovechó el oír la palabra, o sea, no tuvo fruto en ellos. No tuvo fruto en ellos. Yo hablaba con una hermana hoy día, acá en la oficina. Si me está oyendo, que Dios la bendiga. Y me dijo que orara por ella y yo oré por ella porque es mi labor, es mi función, es lo que Dios puso en mí, es Dios el que hace la obra. Yo tengo que obedecer. Pero al oírla le digo, hermana, usted tiene que ir a pedirle perdón a esa persona. Porque yo puedo orar 100 veces por usted y usted venir todos los días, pero hay algo muy claro que dice la Escritura, que usted y yo no podemos burlar a Dios. Yo puedo saltar, danzar, mire, oiga, es tan claro esto. Yo siempre digo y tomo por ejemplo, generalmente el diezmo, digo, Señor, yo quiero que tú abras las ventanas de los cielos conmigo. Y si yo no le entrego lo que de Él, sabe lo que sucede, yo puedo saltar, danzar, hablar lengua, profetizar y nada va a ocurrir. Porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, la Biblia dice que con la vara que medimos, nos volverán a medir. ¿Cierto que sí? Le dije a la hermana, hermana, si tú no perdonas, como tú y yo, cuando oremos, como tú, cuando ores delante de Dios, Dios te va a perdonar también. Porque tú quieres que yo ore por ti para que algo Dios suelte sobre tu vida, porque hay algo que está retenido. Hay algo que tú acá en la tierra no has desatado, por eso no se ha soltado en los cielos sobre tu vida. Porque la Biblia dice que lo que usted y yo atamos en la tierra, se ata en los cielos. Y lo que desatamos también en la tierra, se desata en los cielos. Y yo le digo, hermana, me dice, sí, bueno, mire, yo estoy dispuesto a pedirle perdón. Pero le voy a dejar bien claro que no me salude mal, que no me dé mal la mano. Y sé que mi hermana se va a estar riendo porque nos reímos bastante con lo que conversamos también y en medio de eso yo la ministraba y sé que el Espíritu estaba orando ahí. Yo le dije, hermana, tú me estás pidiendo que Dios te sirva algo de comer. Pero estás escarbando en el plato lo que quieres comer y lo que no. O sea que de lo que Dios te está dando, tú le estás diciendo a Dios, esto yo me lo puedo comer, pero eso no me gusta, así que no me lo voy a comer. Le digo, ¿y sabe cómo se llama eso? Eso es falta de madurez. No le voy a contar el nombre de la hermana, le estoy contando el testimonio. Le digo, eso se llama falta de madurez. ¿Y por qué se lo cuento? Porque me reí muchísimo con ella, ella también conmigo. Disfrutamos un rato ahí en la oficina, riéndonos. Pero sé que el Espíritu en medio de todo lo que estábamos haciendo, Dios estaba ministrando ahí. Porque Dios nos da la palabra correcta y sabia cada día para poder hablarle. Jesús fue bien claro a los discípulos cuando le dijo, tengo tantas cosas que decirle, le dijo. Que enseñarle, reclamarle, dijo, pero no se las digo porque sé que no la pueden soportar. Y yo creo que por eso cuando le pedimos al Tino, Dios nos da la palabra correcta para hacer lo que tenemos que hacer correctamente. ¿O no, hermano Juan? Un día lo conversamos, ¿se acuerda? Porque es importante eso. Y al final la hermana me dice, bueno, ya sí, pastor, es verdad. Ahora voy a orar por usted, le digo, para que lo que oremos delante del Señor tenga resultado en los cielos. Y de los cielos venga ese tiempo de refrigerio, esa paz que usted quiere para su vida. Porque hay cosas que no pueden ocurrir si tú no estás recibiendo con fe. Mira lo que te voy a decir, y con fe para obedecer.
con fe para obedecer. Yo puedo llenarme, hermano, estar todos los días escuchando, tener una radio, una tele, estar leyendo mensajes. Mire lo que le voy a decir. Conocer al hombre quizás que tenga alas acá en la tierra. Pero si yo lo que oigo de parte de Dios lo oigo sin la actitud correcta, ni por más que oiga, ni por más que haga, hermano, nada va a acontecer. Nada va a acontecer. Por eso es importante la actitud con la cual tú y yo estamos recibiendo la palabra de Dios cada día. La actitud con la cual usted y yo, hermano, estamos oyendo lo que Dios dice. Estamos oyendo con la actitud de que la palabra tenga provecho para nosotros. O solamente estamos oyendo porque hay que oír y esto sí, esto me lo como y esto no. Porque ahí está el problema de hoy en día. Es como oímos lo que Dios nos habla. Y es la actitud que usted y yo le colocamos, la intención que le colocamos a lo que Dios nos dice. Deuteronomio 28:1 dice, no será día el hijo, pero me acuerdo. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Primero es oír. Dice, atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todo lo que yo te prescribo hoy, los mandamientos, los estatutos y los decretos. Dice, Jehová tu Dios te colocará por sobre todas las naciones. Pero dice, oír atentamente, guardar, atesorar lo que estamos oyendo de parte de Dios. Y no para que se ponga viejito, sino que dice, y para poner por obra. Porque es ahí enfatiza, dice, y para poner por obra, dice, Jehová tu Dios. No lo dice antes de que nos diga, hey, es para colocarlo por obra, es para hacerlo. Ahí recién dice, Jehová tu Dios te colocará por sobre. Ahí usted y yo vamos a estar sobre la roca inconmovible y venga lo que venga, nada nos va a mover. Y desde el verso 2 dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán, no las buscarás. La van a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia, el oír con fe, abre los cielos sobre nuestra vida. Abre los cielos sobre nuestra vida. Entonces no permita que le enfermen su fe para que la palabra de Dios en usted sea de provecho. No permita, hermano, que su oído se cierre para que la palabra traiga el fruto en usted. Porque nadie podrá tener una actitud correcta, un lenguaje correcto si primero no tiene fe. Nadie podrá tener expectativa de un cambio para su vida, su casa, su finanzas si primero no tiene fe. Porque yo no puedo esperar algo de Dios que no estoy creyendo. No puedo esperar algo de Dios que no estoy poniendo por obra. Porque si yo estoy oyendo, tengo que estar creyendo y tengo que estar colocando por obra para que algo suceda en mi vida. Por eso solo la fe, es solo la fe la que nos hace caminar por encima de los problemas. Es la fe en la palabra de Dios o en la palabra que Dios nos habla, el motor para vencer las cosas contrarias en nuestra vida. Nadie puede vencer si no tiene fe. Usted dirá, pero pastor, si es Dios el que vence, el que pelea por mí, sí, pero porque usted tiene fe en que Él lo va a hacer. Y cuando usted tiene fe en lo que de que Él lo va a hacer, usted sigue haciendo lo que Dios le manda hacer porque usted está confiado que Dios se encargó de lo suyo. Por eso nadie que no practique la fe podrá caminar por encima del agua o el fuego. Nadie que no quiera practicar la fe, hermano, podrá caminar por encima del agua y el fuego. Nadie que no practique la fe va a estar libre de que la llama no arde en él. Porque es por causa de la fe que usted y yo vamos a pasar por el fuego, pero dice que la llama no va a arder en nosotros. ¿Pero vamos a pasar por el fuego? Claro que sí. Y si usted no se quiere quemar, no quiere que esa llama arda en usted, usted va a tener que tener fe para poder pasar por ahí. Por eso muchos sucumben. Por eso muchos se quedan ahí. Porque no les dio no les dio la fe. ¿Por qué no les dio la fe? Porque nunca oyeron con la actitud de obedecer. Por eso se quedan en el fuego, por eso la llama arde, por eso empiezan a pasar cosas que no tienen que suceder conforme a lo que dice la Biblia en sus vidas. Termino aquí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
No se olvide que a usted se le anunció la buena nueva tal cual como se le anunció a los primeros, a los segundos, a los terceros y a los últimos. Porque la palabra de Dios es una sola. Y no cambia ni para ellos, ni para usted, ni para los que vienen. Amén. A usted y a mí se nos va a anunciar la buena nueva. Lo que va a marcar la diferencia en usted, en los antiguos, en nosotros, en los que vienen, será la actitud con la cual usted y yo la recibimos y con la actitud con la cual usted y yo la ponemos por obra. Porque será solamente la fe lo que nos hará sobrevivir en los momentos de tormenta. Será solamente la fe lo que nos hará sobrevivir, lo que nos mantendrá estable en los momentos de tormenta. Por eso cuando alguien se levanta con gozo y con fe en algún momento difícil de su vida, eso muestra que lo que está enfrentando lo está haciendo desde el lugar, no de derrota, sino que desde el lugar de su victoria. Eso muestra que lo está haciendo, eso lo muestra que lo está haciendo desde esa roca inconmovible que es Cristo. ¿Sabe por qué se levanta esa persona con gozo y con fe en medio de sus situaciones? Porque hay algo dentro de él que lo levanta. Porque el hombre solo no se podría levantar. Por eso dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 5 veces lo levanta Dios. No dice 5 veces. Dice 7 veces también. Claro, Jehová lo levanta. ¿Sí? Porque cuando usted está parado en esa roca, en esa confianza, ¿qué importa que caiga? Si Dios lo va a levantar igual. Si la Biblia no dice que usted no va a caer, que usted no va a tener problemas, que no va a tener aflicciones. Dice que las vamos a tener y en abundancia, lamentablemente. Y nos van a hacer llorar y nos van a hacer llorar también. Eso dice el salmista, iremos llorando, caminando, portando la preciosa semilla, pero dice que volveremos. Ahí está la respuesta y el respaldo de la palabra de Dios en nuestras vidas. A esa fe que usted y yo tenemos en Él, al cumplimiento de la palabra en nosotros. Póngase de pie, por favor. Lo hace desde la posición de fe y no de derrota, porque es ahí donde la fe a usted lo posiciona. La fe a usted en lo que Dios le habla, es lo que lo posiciona en la victoria. Es la fe. Por eso la Biblia nos enseña y dice que cuando usted y yo somos fieles, ¿en qué cosa? En lo ajeno, mire. Dios nos da lo nuestro. El problema es que nosotros siempre estamos orando que Dios nos sane, y al lado puede haber uno muriendo y dice, que se muera nomás y yo quiero que Dios me sane a mí. ¿Sí? ¿Es verdad? Y resulta que en el reino la cosa no funciona así. En el reino de los cielos, el que quiera ser el mayor, sirva, sea el menor. En el reino es cuando usted deja lo suyo de lado. Acuérdese que Cristo se despojó, dice la Biblia. Voluntariamente no lo despojaron. Él se despojó voluntariamente de todo lo que era. ¿Sabe para qué? Para tomar nuestro lugar. Por eso es importante cómo usted recibe la palabra. Porque si usted la está recibiendo con fe, con la actitud correcta, esa actitud se va a notar en usted. ¿Sabe cuándo? Cuando usted tenga que hacer lo que Dios le mandó a hacer. Porque no va a ver su situación. Va a ver la de su prójimo. No va a ver su situación. Va a ver la situación que tiene aquel que necesita de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando su fe, usted está en la roca inconmovible, su confianza está en que Dios tiene el control de lo suyo. En que Dios tiene el control de su situación. Pero también usted sabe que Dios a usted lo quiere usar. ¿Cierto que sí? En aquel en el cual no ha entregado el control todavía a Dios. Y cuando yo soy fiel en eso, ¿sabe lo que hace Dios conmigo? La Biblia dice que me añade. Me añade. Si usted y yo buscamos el reino, si somos fieles con lo de Dios primero, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que Dios no añade lo que nos falta, ¿o no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que es eso? Es buscar primero lo que establece Dios. Dice, y Dios os añadirá todo lo que os falte. Porque la gente busca en el mundo que comer, que ver. O sea, la gente busca lo suyo en el mundo. La gente del mundo busca lo suyo. Usted y yo necesitamos buscar lo que Dios establece. Y mientras busquemos lo que Dios establece, usted y yo vamos a tener todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Porque Dios es inconmovible y si usted está en esa roca tampoco lo podrá mover, porque solamente la fe en lo que Cristo nos habló será lo que nos dará la fuerza para creer en lo que Dios ya nos ha dicho. Amén. Usted tiene que tener fe en lo que Dios le habla.
Y cuando le hablo de tener fe en lo que Dios le habla, usted tiene que estar consciente que lo que Dios le está hablando es usted el que tiene que tener la actitud, ponerle esa actitud de obedecer, de poner por obra. Cuando le digo de obedecer es de poner por obra lo que Dios le habló. Porque si es así, hermano, usted va a estar parado en esa roca inconmovible. Y cuando dice inconmovible, o sea, es algo que nada lo puede mover. Y si usted está parado arriba de eso que nada lo puede mover, usted tampoco será movido, sino que se establecerá. Amén. Y venga lo que venga, dice, será como árbol plantado, dice Salmo 3. ¿Sí? Dará su fruto a su tiempo. Venga viento, venga agua, venga el río. No, usted será como árbol plantado. Dará su fruto a su tiempo, su hoja no va a caer. Amén. O sea, como usted entró, va a salir. Amén. Como usted entró, va a salir. Y capaz que mucho mejor. Amén. Porque la palabra de Dios, cuando usted y yo la cumplimos, nos mejora. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias en esta noche, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú estás haciendo, lo que has hecho y lo que harás, Señor. Creemos, Dios mío, que tú tienes control por sobre todas las cosas. Creemos, Dios mío, que cuando somos posicionados, Señor,